Había una vez una niña llamada Marinali que vivía en una pequeña aldea mexica rodeada de naturaleza y color. Desde muy pequeña, Marinali tenía una gran curiosidad por el mundo que la rodeaba y siempre buscaba respuestas a sus preguntas. Un día, Marinali paseaba por el jardín cuando una hermosa mariposa multicolor llamada Papalotl aterrizó suavemente en su hombro. La mariposa tenía alas brillantes que parecían pintadas con los colores del arco iris. Entonces Marinali le preguntó con entusiasmo: Papalotl, ¿puedes ayudarme a entender el Tonalpohualli? La mariposa con su dulce voz respondió: Por supuesto, Marinali. El Tonalpohualli es una forma de contar nuestra que usamos para guiar nuestras vidas. Está compuesta por 20 días y 13 números, y cada combinación tiene un significado especial. Marinali asintió, pero aún tenía dificultades para comprender cómo funcionaba. Entonces, Papalotl tuvo una idea. Le propuso a Marinali que jugaran a un juego para hacerlo más divertido y comprensible. Papalotl le dijo: Vamos a imaginar que cada día es una hoja en blanco, y con cada día que pasa, puedes pintar con un nuevo color en tu lienzo de vida. Entusiasmada, Marinali aceptó el juego y comenzó a aprender sobre los 20 días y 13 números del Tonalpohualli. Cada día que pasaba, Marinali le daba un nombre a la combinación y asignaba un color que la representara. Por ejemplo, el primer día de nuestra cuenta es Zipacli, que significaría caimán o lagarto en nuestra lengua náhuatl. Marinali eligió el color verde para representar la energía y la fertilidad de la naturaleza. El segundo día es Ejecatl, que significaría lo que el viento tiene. Marinali decidió que el viento debía ser representado por el color azul, ya que parecía acariciar el cielo. Día tras día, Marinali y Papalotl exploraron juntos los significados de cada día y de cada combinación. Le explicó que cada número representaría una trecena, una unión de 13 días, para así entonces formar la gran cuenta de 13 por 20 igual a 260 días, una cuenta completa del Tonalpohualli. A medida que Marinali crecía, su comprensión del Tonalpohualli se volvía mucho más profunda. Aprendió a encontrar armonía en las combinaciones y a aprovechar la energía de cada día para su crecimiento personal. Finalmente, Marinali se convirtió en una joven sabia y respetada en su comunidad porque tenía la capacidad de interpretar el Tonalámatl, la lectura de nuestro destino. Y así, la joven mariposa se convirtió en una amiga inseparable y su amistad perduró a lo largo de los años. Papalotl siguió visitando a Marinali con frecuencia, recordándole que a veces es importante ser muy didácticos en la manera de aprender un nuevo conocimiento. Y así, tú puedes comenzar a aprender el Tonalpohualli, la cuenta de nuestros días.